Bueno, pues sin más dilación, hemos dejado unos minutitos de margen. Mientras que se acaba de conectar la gente, vamos a ir empezando. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que hemos llamado Precisión Next Gen. ¿Por qué Precisión Next Gen? Bueno, porque vamos a presentar la última generación de equipos de medición de la marca Artec. Ambos están orientados sobre todo a las mediciones más precisas, tanto el Artec Spider 2 como el Artec Pro. Yo soy Álvaro Barrio, soy responsable técnico aquí en Global Geosystems y sin más, empezamos. Antes de empezar con el webinar en sí, ¿quién es Global Geosystems? Somos distribuidores oficiales de diferentes equipos de medición en sectores pues, muy variados: topografía, construcción, arquitectura y el que nos toca hoy, metrología e ingeniería inversa. Somos ya casi 50 personas y tenemos 6 oficinas en toda la península. ¿Por qué Global Geosystems está con Artec? Bueno, pues porque también distribuimos sus equipos y su software. Somos Ambassador Partner, que es el nivel más alto de distribución que permite Artec. ¿Esto qué quiere decir? Pues que somos expertos tanto en hardware y software de Artec, disponemos de todos los equipos tanto en venta como en alquiler, y tenemos diversas soluciones de software disponibles. También os podemos asesorar en ello. Soluciones tan diversas como puede ser RAP, DesignX, Control o Polygons. El índice, bueno, vamos a presentar el webinar, después hablaremos del Spider 2, luego del Point, veremos una serie de vídeos para hacer el hands-on del Point, veremos el Point en funcionamiento y luego, como os he comentado, tendremos un turno de preguntas. En la caja de preguntas podéis ir dejando las preguntas que os surjan a lo largo del webinar. Ok, entonces, hoy os vamos a presentar dos equipos que se lanzaron el año pasado, Artec Spider 2 y Artec Point. Artec Spider 2 es una evolución pura y dura del Artec Spider 1. Es un más y mejor de manual, como luego veréis. Y Artec Point viene a cubrir parte del portfolio que le faltaba a Artec, ya que permite escaneo handheld con referencias. Es un equipo de grado meteorológico y viene a cubrir ese nicho que le queda a Artec con ciertos clientes en ciertas aplicaciones. Comenzamos con el Spider 2, primero veremos sus características y luego esa evolución que os comentaba. Muy rápidamente, ¿cuáles son esas características? Bueno, precisión y resolución de unas 5 centésimas, un rango un poquito mayor que el Spider 1 de 20 centímetros a 30 centímetros, un campo de visión bastante amplio, un peso de menos de 1 kilo, una captura de textura de 5 megapíxeles y una velocidad de captura de hasta 30 frames por segundo. Para mí este es el cambio más importante. Os he mencionado antes el Spider 1. ¿Cuáles eran las capacidades del Spider 1? Ya veis que en precisión era muy similar, pero en resolución, campo de visión y velocidad de captura y capacidad de textura aumenta ostensiblemente, ¿vale? Esos son los puntos fuertes y es donde nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque yo siempre que veo un 2 en un equipo o un 3, pienso en el equipo anterior. ¿Qué mejora respecto al equipo anterior? ¿Por qué tengo que pensar en comprarme este equipo y no el anterior? Bueno, tenemos más resolución, más rapidez en la captura, una captura de mayor resolución en la textura, un volumen mayor y mejores algoritmos. Claro, yo os puedo contar todo esto y quedarme así tan tranquilo, pero a nosotros los que nos gusta es mostraros datos, ejemplo, que veáis un poquito el detalle. Vamos a ver 3 puntos. Tema de los modelos, por qué son más detallados. Tema de la captura de color, dónde se nota esa mejoría. Y cómo, este es el punto menos claro de mostrar, cómo es más sencilla esa captura o cómo de sencilla es esa captura ahora. Con el tema de los modelos tenemos un ligero problema y es que los modelos tienen que ser pequeños, así que vamos a ir al detalle fino. Por ejemplo, vais a ver mucho esta moneda de 2 euros porque me vale para calibrar el tamaño de la pieza. ¿Veis aquí una pieza de plástico? Es la tapa de una consola de videojuegos y tiene muchos cantos, muchos recovecos
muchas zonas que necesitan detalle. Si me voy al detalle, de hecho, veis aquí claramente cómo Spider 2 define mejor los círculos y captura de manera mucho más clara las geometrías que el Spider 1. El Spider 1 lo hace muy bien, pero el Spider 2 lo hace, diría que casi perfecto. Todo es recto, todo es plano, todo es redondeado como tiene que ser. Lo mismo con el Spider 2, ¿vale? Aquí veis un detalle de esas partes donde están los botones. O sea, os imagináis el tamaño de un par de centímetros de diámetro, pero vamos a hacer un detalle más, ¿vale? Vamos a acercarnos todavía más. Aquí veis que el Spider 1 lo hace muy bien en la imagen de la derecha, pero en la imagen de la izquierda todo está perfectamente definido, los cantos están bien marcados y todo es una línea continua. No tengo rebordes, el círculo es perfecto, no tengo ningún tipo de problemas ni de irregularidades. Lo que os decía, el Spider 1 lo hace bien, el Spider 2 lo hace muy bien o imbatible. Vale. Vamos a poner a los equipos en más problemas. En vez de ser una pieza de plástico, va a ser un circuito integrado. Un circuito integrado con muchas piezas muy pequeñas, ¿vale? Difíciles de capturar a simple vista. Esta pieza, además, es muy reflectante y tiene metales. Veis que el nivel de ruido que gestiona el Spider 1 no está tan bien, mientras que en el Spider 2 está todo casi plano, bien definido, todos los conectores, todas las pequeñas partes bien puestas, todo muy bien definido. Si me voy a otra zona adyacente, lo mismo, el Spider 1, mayor nivel de ruido, el Spider 2 define todo perfecto, todo limpio, todo bien marcado, ¿vale? Ya os digo, nos tenemos que ir a los detalles porque son equipos, hablamos de décimas o de centésimas de precisión y de resolución. La moneda famosa, la vais a ver aquí, veis que en el caso del Spider 2 veo todas las líneas, ¿vale? No la he coloreado, por así decirlo, no le he aplicado la textura para que podamos ver bien el detalle y el relieve. El Spider 1 no la consigue capturar al completo. El Spider 2 lo hace sin ningún problema, ni ningún tipo de matificante, ni ningún montaje especial, simplemente tirar la moneda encima de la mesa y escanearlo. Tan fácil como eso. Cosas curiosas. Bueno, pues nos dio por probar una hoja. Esta hoja tiene unos 5 centímetros de largo. ¿Vale? Ya veis que de una pasada me da toda la membrana interior perfectamente definida. Queda muy bonito, de hecho. Y la cosa más curiosa que me dio por escanear es un cuadro. Un cuadro con poco nivel de pintura, muy planito, pero que en una zona central hay pinceladas. Esta es la zona de la pincelada y aquí veis cómo me captura la pincelada en el otro lado sin ningún tipo de problema. Los que os dediquéis a tema artístico, tema patrimonio, vais a notar mucho la diferencia de este equipo al anterior. Resumiendo, mejor definición, detalle más fino y podemos escanear piezas más complicadas, ¿vale? Me permite llegar un pasito más allí para poder escanear cosas que antes igual no podía o me costaba un poquito más con Spider 1. Vamos al tema de la captura de color. Aquí lo mismo. Pasamos de 1,3 megapíxeles a 5. Vamos a verlo primero sobre un pequeño muñeco. Lo he elegido por dos cosas, porque tiene dibujos pequeños y porque es un fondo negro. Entonces, el Spider 1 me define bien los colores, pero el Spider 2 me los define perfectos. Y es sobre fondo negro. Ya sabéis que a los equipos de luz estructurada, los cambios de color y en general los láseres, no les gustan en absoluto. Aquí veis cómo pasa del negro al blanco, del rojo al negro y del amarillo al azul sin ningún tipo de problema. ¿Vale? El Spider 2, el Spider 1 me lo define, pero no me lo define con precisión. El Spider 2 me lo define perfecto. Nos vamos a un motivo un poco más colorido, ¿vale? Lo mismo, os pongo el tamaño que vamos a analizar, vamos a hacer zoom a una pequeña zona y aquí vais a ver lo mismo. El contraste de color, perdonad, de los dos equipos es diferente porque la profundidad de color que tiene el Spider 2 también es mejor. Representa mejor los colores, aparte de definir mejor las líneas, los bordes y los cambios entre los mismos.
Por último, un plano, por así decirlo, un plano técnico del siglo XVI, creo recordar. Veis que el Spider 1 define todo bien, pero la definición del Spider 2 es espectacular. Me deja todas las líneas marcadas, todo bien definido. Esto será aproximadamente de 3 centímetros de ancho esta zona, ¿vale? Es una zona muy pequeñita, es un detalle muy pequeño. Lo mismo, más resolución, color con más profundidad, ¿vale? Lo que decíamos al principio, más y mejor. Por último, captura más sencilla. Esta es la parte que no se puede expresar con números o mostrándoos un ejemplo. Muchas veces es algo más de sensaciones. Yo os puedo decir que este engranaje, que será de unos 7 centímetros de diámetro, lo escaneo con Spider 2 y con Spider 1 no podía, lo escaneo más sencillamente. Os puedo enseñar este ejemplo de una dentadura, donde por los cambios de brillo el Spider 1 no me lo captura, lo que vemos en la parte inferior, y el Spider 2 me lo hace absolutamente rápido y perfecto, ¿vale? Gestiona muy bien los cambios de brillo por esa frecuencia, pero como mejor vais a entender esto es si os pongo un pequeño vídeo donde se ve ambos equipos trabajando, ¿vale? ¿Por qué vídeo y no directo? Porque a veces los directos, los webinares no se iban bien con cambiar de cámaras, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso os hemos mostrado vídeos. Entonces, veis aquí que yo con la mano izquierda, que es mi mano mala, estoy sujetando el equipo, con la mano derecha lo puedo mover. Esta pieza es muy prismática. Me podría perder en cualquier momento con un Spider 1 y veis que con el Spider 2 no tengo problema. Puedo mover, acercar, girar, entrar, salir. Tiene un rango muy amplio, ¿vale? Es más amplio de lo que, o la sensación es que es más amplio de lo que me dice la hoja técnica y me permite escanearlo, pues ya veis, muy facilito, me puedo mover, puedo dejarla, puedo girarla, puedo cogerla en la mano. Siendo esta pieza complicada, con el Spider 1, pues ya veis la diferencia. Aquí ya estoy primero a 6 frames por segundo, en una zona más pequeña. Con el anterior equipo la zona era mayor y he llegado a 30 fácil. Veis que me puedo mover, pero tengo que depender un poquito más de la mesa rotatoria. No puedo cogerlo con la mano porque me perdería en esta pieza, ¿vale? Incluso cuando uso la mesa tengo pequeños cortes ahí porque no estoy apuntando o no le estoy dando el tiempo que requiere. Vamos a ver otro ejemplo similar, ¿vale? Es la tapa de un cárter, de un coche. Antes os hemos mostrado piezas menos mecánicas, pero estos ejemplos son con piezas totalmente mecánicas. Ya veis que pego una pasada y cojo media pieza, ¿vale? Estoy escaneando a 28 frames por segundo, casi de media, y lo mismo, puedo coger la pieza, acercármela, alejármela. No es la manera más ortodoxa de medir, pero es para que veáis lo rápido y lo versátil que puede llegar a ser. ¿Vale? Incluso en un momento dado casi pierde seguimiento, pero lo recupera absolutamente rápido. Con el Spider 1, pues, zonas más concretas, más despacito, ¿vale? Mesa rotatoria más habitualmente. En algunos casos un poquito más de spray para controlar los niveles de brillo, ¿vale? Que tenga tan pocos frames por segundo se nota cuando nos encontramos con elementos desafiantes. A modo de resumen, escaneamos con mayor facilidad. Ya lo habéis visto, es mucho más sencillo escanear. Me permite escanear piezas más complejas, ¿vale? Por lo mismo, puedo mover el equipo más fácilmente, puedo llegar a más zonas, puedo escanear piezas que antes me costaba más. Y aquí una apreciación personal, puedo escanear piezas de mayor tamaño. Escaneando a 30 frames por segundo, si tengo suficiente relieve o textura, puedo usar el Spider 2 como si fuera un EVA. ¿Por qué? Porque escanea muy rápido y puedo escanear una zona más amplia que con Spider 1. No tengo pérdidas de seguimiento, recupero muy rápido, puedo escanear zonas grandes con mayor facilidad. Ok, entonces hasta aquí un poco la parte de Spider 2. Nos vamos a la parte de Point. El Point es un nuevo concepto para Artec, ya que no se trata de tecnología de luz estructurada, sino que hablamos de láser. Mencionaremos las características y el flujo de trabajo que cambia un poquito
y luego veremos cómo trabajamos con él. Lo que os decía, es un nuevo concepto porque es precisión de grado metrológico, son 2 centésimas aproximadamente. Necesita referencias externas, luego veréis cómo ponerlas y cómo son. Y tiene certificación ISO. Este es un punto importante para ciertos clientes. En algunos entornos, si el equipo no está certificado por ISO, yo no puedo medir con él. Entonces, este equipo cubre una necesidad dentro del portfolio de Artec. Clientes que necesitan equipos de medición con certificación ISO. Las características muy rápidamente. Una precisión de centésima y media más 3 centésimas y media por metro. La resolución de malla son 2 centésimas. El volumen que mide es bastante amplio, hasta casi 3 millones de puntos por segundo. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues con láser. Láser azul, 17 líneas, 7 líneas o una. Podemos cambiar al vuelo. Lo habitual suelen ser las 17 líneas cruzadas que vemos, que luego veremos. Es muy ligerito. A mí me entra en la mano de manera muy fácil y está certificado por ISO por la VDI/VDE 2634, que es parte de la ISO 17025, ¿vale? Siempre me lo apunto porque los números de otra manera os los digo siempre mal. Ya os lo he comentado que aquí el flujo de trabajo lo que es diferente es la referencia. Hay que colocar referencias en pieza o alrededor de la pieza antes de empezar a escanear. Una vez que hemos colocado estas referencias, primero las vamos a medir con los 2 módulos de fotogrametría que tiene el equipo incorporados. Esas referencias y esa fotogrametría es lo que me da el posicionamiento del escaneo que luego voy a tener. Es muy sencillo, pero hay que ponerlo de manera correcta. El escaneo en sí de la zona central, las 17 líneas láser, que ahora veréis, y por último el procesado. El procesado es algo que ya conocemos de Artec, es algo similar, aunque en este caso sean puntos y no fotogramas, pero el procesado es muy similar. Una de las partes buenas y fuertes de Artec es que su software permite gestionar todos los equipos casi de la misma manera. Perfecto. Vamos a ver cómo trabajar con estos equipos, ¿vale? Lo mismo, os muestro los vídeos están hechos por mí, si tenéis alguna pregunta, por favor ponerla. La parte más graciosa, ¿vale?, es poner las pegatinas. A algunos os resulta muy curioso, pero simplemente hay que posicionarlas de manera aleatoria sobre la pieza, alrededor de 6-10 centímetros entre ellas. Ya veis que es más colocarlas en diferentes caras correctamente y listo. El resultado final tiene que ser más o menos así. Veis que no se tarda mucho, en aproximadamente 1 o 2 minutos tengo colocadas todas las pegatinas sobre la pieza. ¿Vale? Si lo hago sin el vídeo soy un poquito más rápido, de hecho. Vale. Tengo colocadas mis pegatinas. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer en ese momento es abrir el software, darle a escanear con Point, y a partir de ese momento yo controlo el equipo con la mano con la que estoy escaneando. Tiene una serie de botones integrados, lanzo la medición de referencias, enciendo la célula de fotogrametría y empiezo a moverlo, ¿vale? Voy a mover varias veces por la pieza. A medida que vaya añadiendo pegatinas, las va a ir añadiendo al array de referencias, ¿vale? Este array de referencias lo mido una vez, lo mido bien, hay que dar varias vueltas, porque es lo que me va a dar la base de mi precisión en la medida. Directamente aprieto a otro botón y se lanza el escaneo. Veis que el rango es muy amplio, ¿vale? Aunque es un equipo pequeño, tiene un rango bastante amplio. Y lo único que tengo que hacer es pues, moverme sobre la pieza, ya empezar a cubrir irregularidades, ponerme donde me interesa, bordes, laterales, etcétera, etcétera. Una vez que tengo el array hecho, no tengo tanto problema. Vale. Algunos me diréis, vale, pero parte superior, ¿cómo hago la parte de abajo? Tengo 2 maneras. O le doy la vuelta a la pieza, escaneo y luego lo uno todo por software, o pongo todas las referencias bien puestas, cojo el equipo, por así decirlo, la pieza posicionada en diferentes posiciones, las voy moviendo y mientras voy escaneando. Yo lo que he hecho aquí, para que lo veáis más
sencillo, aunque no sea tan ortodoxo, es coger la pieza con una mano, el escáner con otra y lo que estoy haciendo es moverlo. ¿Veis que van añadiéndose pegatinas? Bla, 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 22, 23, etcétera, etcétera. Si yo mido todo el array de pegatinas de una vez, luego puedo mover la pieza o moverme alrededor de la pieza sin tener que reposicionar. Esto es algo bastante guay, por así decirlo, porque yo mido una vez todo y luego la pieza la pongo en las posiciones que toque. En el momento en el que yo empiece a escanear, el equipo va a reconocer la zona en la que estoy trabajando, porque la posición de las pegatinas es única, y puedo volver a escanear. De nuevo, aquí el ejemplo es un poquito tonto, no ortodoxo, porque yo lo tengo en la mano, y ahora veréis que el escaneo no me queda muy bien, pero es algo que es muy gustoso de hacer. O sea, escanear todo de una vez, ponerme en cualquier zona, empezar a escanear con un láser, es algo muy interesante y que a la hora de la productividad, pues está muy bien. Ya veis que aquí, en el otro lado del cárter, de la tapa, pues yo escaneo todo muy rápido, pues no tengo ningún problema. Ahora os enseño resultados. Y cuando tengo que dar la vuelta, pues solo tengo que girar la pieza, ¿vale? De nuevo con la mano, de hecho mi mano escaneada en algún punto, y escanear la otra zona. La puedo dejar encima de la mesa, puedo recuperar sin ningún tipo de problema. Puedo pararlo y volver a empezar, pero en este caso ya veis que esto de una vez. Vale, para acabar un poco esto, os voy a enseñar la pieza escaneada y os voy a contestar a la gran pregunta. Son dos equipos, las características son similares, cuando uno, cuando el otro, algo que me han preguntado ya varias veces. Vale, yo tengo aquí una pieza que es esta misma, escaneada, con ambos equipos. El resultado final del láser es este. Perdón, es este. Es una pieza más fina, todo está capturado más rápido, ¿vale? Todo está capturado un poquito más perfecto, sobre todo las irregularidades interiores, los cantos, porque el láser incide en dos cantos a la vez con más facilidad. Los tiempos de procesado son un poquito más cortos y la precisión es mayor. Veis aquí, por ejemplo, todo está muy bien definido, ¿vale? ¿Cuál es la mayor diferencia con el Spider 2? Que es esta pieza, la resolución. Si yo me voy a esta parte de aquí, esta resolución no me la da el point o me la da a costa de mucho tiempo de escaneo. Hay ciertas irregularidades que están en la pieza que el equipo me las detecta. Como habéis visto, puede detectar hasta cosas muy poco evidentes como pinceladas en un cuadro, ¿vale? Entonces, si me voy a una resolución muy alta, voy a irme con el Spider 2. Si me voy a una precisión más alta o grado metrológico, voy a tener el point, ¿vale? Al final es lo que necesitéis en cada momento. No es tanto uno u otro siempre, sino qué hago, cuál es mi flujo de trabajo, qué estoy haciendo en ese momento, qué necesito, ¿vale? O a qué me oriento en ese momento. Vale, vamos a volver a la presentación, porque ya estamos acabando. Perdonad. ¿Vale? Turno de preguntas. He intentado ser relativamente rápido, ¿vale? Mientras que vais lanzando preguntas, si no las hay ya, ¿vale? Las voy a comprobar aquí en las preguntas y respuestas. Os voy a dejar esto, que es algo que ya habréis visto algunos de vosotros anunciado. Vamos a hacer un día de puertas abiertas para mostrar todos los equipos de Artec el día 28 de marzo en Madrid. Aquí, de hecho, veis la configuración de ese evento. Vamos a tener disponibles todo el portfolio de producto de Artec. Vamos a estar todo el equipo que lleva la parte de Artec en Madrid ese día. Y a través del código QR os podéis registrar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Os lo dejo aquí y mientras vamos respondiendo pegatinas,
Vale. Álvaro Benito, ¿pegatinas tienen algún código único para que el software las identifique? No, no tiene ningún código único, pero no lo necesitan. Lo que trabaja es sobre el array total de pegatinas y la posición relativa entre ellas. ¿Vale? Si yo pusiera una serie de pegatinas a igual distancia, tendría un problema, ¿vale? En una línea. Afortunadamente tenemos, y nosotros las tenemos, diferentes soluciones para poner pegatinas. Tenemos una especie de celo que ya directamente te pone las pegatinas de manera desigual, tanto desalineadas como a distancia no equiparable, no equivalente, ¿vale? Entonces es muy rápido poner una tira de estas, no te equivocas, pero las referencias son iguales, por así decirlo. Él solo reconoce ese punto en el espacio y la correla con las demás. Por eso hay que ponerlas de manera totalmente aleatoria. Gorka Zulay, buenas Gorka, hacía muchos años que no hablaba contigo. Para un conjunto de aproximadamente 3 por 3 metros, material aluminio. En principio depende de lo que vayas a hacer con la pieza, quiero decir, y es un poco lo mismo que hemos visto. Me interesa más grado metrológico, voy a hacer una comparativa, voy a extraer los círculos de esa pieza, o quiero hacer una ingeniería inversa, necesito bastante resolución en todos los cantos. Tendría que verlo de esa manera. A priori, si el material es aluminio, te puede valer ambos, habría que ver qué tipo de acabado tiene, pero ya te digo, es más la aplicación, te podrían valer ambos. Yo de primeras, si es algo industrial, te diría que el POI, por mojarme un poquito, ¿vale? Sin saber nada más. Luis Teira, precios de uno y otro, hardware y software. Más que decirte los precios, te lo voy a poner fácil, Luis. Accedes a nuestra página web y tienes todos los precios de todos los equipos de Artec y del software. En la propia web de Artec los tiene. Aquí os los podemos decir, pero es que no te voy a esconder nada, ¿vale? Están en página web y ya está, lo tienes ahí. Buenas, Pep. En el point, ¿qué ocurre si se cae alguna referencia adhesiva durante el escaneo? En principio, nada. Siempre que tenga suficientes para cubrir. ¿Vale? No se suelen caer. Más problemático es que hay algunas magnéticas y que les pegues y se te muevan. Pero ya te digo, mientras que tengas suficientes para cubrirlo todo, lo único que va a hacer es no reconocértela en la medición, por así decirlo. El problema puede ser que vayas muy justo en la colocación de las mismas y te pierda y tengas que volver a hacer el array de pegatinas. Pero no es un problema, ¿vale? Lo haces y luego por software puedes unir usando las pegatinas de uno y otro escaneo o usando los datos del escaneo, ¿vale? Belén Marker, para piezas transparentes de estilo cristal de roca o cuarzo, para piezas totalmente transparentes, no captura bien ninguno de los dos. Y aquí alguien nos puede decir, ¿un equipo láser, un equipo de luz estructurada? No. Los equipos de luz y los equipos láser se basan en la luz. Láser es light, la. Y luz estructurada es luz. Si queremos capturar algo transparente, necesitamos un spray matificante. Nosotros los comercializamos sin problema. Si ese spray matificante es blanco, voy a perder el transparente. Pero da la casualidad que tenemos sprays que añaden una capa matificante, pero dejan el transparente o el color, ¿vale? Esto es algo bastante importante para gente que trabaja en entornos de patrimonio. Es un spray específico que lo puedes añadir, te añade unas micras de precisión a la medida, pero te mantiene los colores o el transparente, ¿vale? Si quieres Belén, lo mismo, nuestra página web o un correo y te lo podemos mandar ese modelo en concreto. Álvaro García, volúmenes mayores, motocicletas o vehículos. Te diría que el point, más que nada por la configuración de una moto o de un vehículo. Si estás pensando, en mi cabeza yo pienso en una moto, por las irregularidades te diría que el point, aunque el Spider-Loss también te podría valer según lo que quieras, ¿vale? Pero yo me decantaría más por el point, si me voy a la parte de automoción. Y si a mayores necesitas certificación ISO, pues eso ya te marca un poco el camino. Según en qué sector trabajes, si te lo piden, tiene que ser más limitado, más limitante. Sobre el escaneo con targets, ¿pueden ser eliminadas del modelo? Sí, de hecho el software tiene una función específica que te elimina
las targets del modelo, ¿vale? En el escaneo del Spider 2 no está habilitado porque no las necesito, entonces el software como que no computa que yo las quiero quitar, pero a través de el mallado que hago con el point, tengo directamente la opción, elimíname las referencias de la malla final. Perdón. Vale, colocar pegatinas cada 10 centímetros. Sí, de 6 a 10 centímetros dependiendo de la irregularidad de la pieza. Puedes ampliar un poco más si tu pieza es totalmente plana, pero ese es un poco el rango con el que funcionamos normalmente. Tendrías que ver en tu pieza. La parte interesante es que cuando haces la fotogrametría ya vas a ver si te está perdiendo. Entonces, en ese momento puedes añadir, volver a escanear el array y estar totalmente seguro de que cuando mides está todo perfecto. Diego Mosquera. ¿Cuáles son los beneficios del Artec Point versus un brazo de medición? ¿El precio está por encima o por debajo? Bueno, pues el precio lo podéis ver en nuestra web, exacto. El precio de un Artec Point está muy por debajo de un brazo de medición y la mayor diferencia es la capacidad de palpado, ¿vale? Si necesitamos palpado, vamos a necesitar un brazo de medición. Si no necesitamos palpado, pues yo os diría que el Artec Point es una alternativa bastante interesante porque el precio es bastante menor, ¿vale? Vale, Francisco González. Vale. Sí, Francisco nos pregunta, para escanear piezas de fundición, ¿vale? Que maneja en entorno muy grande, pongo pegatinas, escaneo una parte, le doy vuelta a reconocer. Vale. Puedes ir añadiendo, ¿vale? O puedes escanear pegatinas de un lado, escanear ese lado, girar, poner pegatinas, escanear la pieza. A mayores, lo que te va a permitir el software es, si las pegatinas tienen zona común o hay pegatinas en común entre los dos escaneos, las puedes alinear solo con esas referencias. Y si no, puedes hacer una alineación por BESFIT, habitual en este tipo de aplicaciones y de softwares, donde te va a unir todo sin problema, ¿vale? Puedes funcionar de ambas maneras. Si yo te diría que la opción número 1, la de unir con las referencias comunes, puede ser la más útil porque va a ser más directa y te va a unir la zona común de la misma manera, pero el best fit que te va a hacer es más centrado y más rápido. Tolerancias de aproximadamente 1 o 2 milímetros, Gorka, pues te valen cualquiera de los dos, te diría. Depende un poco también de lo que tú quieras encontrar, más resolución o más certificación. Yo en ese caso igual me tiraría más por el point, porque igual en la pieza de aluminio tienes bordes más limados y necesitas controlar mejor el nivel de ruido, o cantos más a 90 y los capturas un poquito más rápido con el point. Depende un poquito, pero podría ser el point. Hablas de metrología, ¿cómo se podría realizar mediciones? Me comenta David. Pues aquí hay dos maneras, sobre modelo o sin modelo. Sin modelo podemos hacer mediciones directas en Artec Studio porque tenemos ciertas funciones de medición. Medición entre zonas, podemos generar primitivas y medir entre las primitivas, podemos hacer secciones y acotar. Si nos vamos a modelo, Artec Studio nos permite alinear modelo y ver las diferencias con un color mapping. Y si estás buscando algo en concreto, David, te podemos asesorar porque tenemos software de control dimensional de entorno de metrología, Control X o Polyworks, por ejemplo, y ahí lo mismo, depende de si estás trabajando con modelo o sin modelo, ¿vale? Yo estoy más acostumbrado a trabajar con modelo, pero podrías hacerlo sin modelo. Álvaro García nos pregunta, ¿cuánto pesaría una malla de un escaneo de algo grande? Depende de lo que consideres grande, ¿vale? No te sabría decir exactamente. Yo aquí siempre voy a lo grande, ¿vale? Sobre todo con el Spider 2. Pero lo ideal es que antes de exportar hagas lo que llamamos el diezmado inteligente. El software te va a dejar triángulos más grandes en las zonas planas y triángulos más pequeños o más triángulos en las zonas con más cambio de curvatura. Entonces, ahí reduces bastante
el tamaño de la malla. La última vez que escaneamos algo grande fue unas estatuas de unos 2,5 metros de alto y la malla nos pesaba los buenos 3 gigas, te diría. Pero también he escaneado con un cliente una pieza realmente pequeña, dándole muchísima resolución y sin limitar la cantidad de datos, y me daba ya 1 giga. Entonces hay que ver un poco cada casuística. Te diré también que los escaneos de Spider2 son mucho más densos que los de Point, de ahí su capacidad y su resolución. Hay que adecuarlo un poquito, ¿vale? Te he dicho unos datos así un poco aleatorios, pero espero que te valgan de medida. Ya te digo que lo puedes reducir bastante en el software antes de enviar a cualquier otro equipo, antes de enviar a cualquier otro software, sin perder la resolución de la malla, ¿vale? Entonces habría que calibrarlo un poquito antes de sacarlo o de exportarlo. Vale, precisión de los equipos. La precisión de los equipos, la precisión volumétrica, que es así como los medimos en este caso, la puedo volver a poner, eran de una centésima y media más un extra en el caso del point, ¿vale? Y de hecho lo voy a poner para que no tengamos todo claro, ¿vale? La precisión volumétrica es esta, en el caso del point. Centésima y media más 3 centésimas y media por metro. Y la del Spider 2, que no os quiero decir algo mal, por eso lo tengo así todo, ¿vale? Son 5 centésimas más 3 décimas por metro. Aquí es Arte que está trabajando en una mejora de la precisión del Spider 2, ¿vale? Y una especie de certificación interna para que esto os valga a mayores para decir, este equipo mide hasta esto. Las marcas siempre son un poco conservadoras aquí. Artec lanzó el equipo un poco conservador, pero se han dado cuenta de que el Artec Spider 2 es más preciso de lo que marca aquí, ¿vale? Entonces yo esperaría a junio, creo, para una actualización sobre estos datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En un volumen de 1 o 2 metros, yo os diría que podéis andar en 1/10, 2, por así decirlo, en precisión volumétrica, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta todo el volumen de medición, que es como se certifican estos equipos. Vale, sobre las texturas, ¿hay manera de calibrar los colores del equipo antes de escanear las piezas? No, no. Los que necesitáis ya mucho más de la capacidad de textura que dan los equipos, lo que permite Artec es usar una cámara externa y añadir esa textura externa al mallado original, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer es mejorar la textura con una cámara externa, si lo necesitas. Y ahí sí que podrías calibrar lo que necesites. Puedes extraer la textura por un lado, si te refieres a eso, una vez texturizada la malla, y calibrarla en otro software, ¿vale? Pero a mayores no permite calibración sobre la cámara del equipo. Tamaño máximo de pieza para escanear. No hay tamaño máximo, realmente. Puedes escanear, el cielo es el límite, realmente. Pero aquí tienes que tener una cosa en cuenta. Si escaneas algo muy grande con Spider 2, sobre todo, necesitas un ordenador potente, ¿vale? Y aquí ordenador potente, todos tenemos nuestros límites, pero para algo muy grande, mínimo 64 GB de RAM en el ordenador y una tarjeta gráfica muy potente, de 16 a 24 GB de RAM, si puedes permitirte, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. David me dice si tenemos problemas al escanear piezas mecanizadas. No directamente. Sí que en 2 ángulos a 90, cuando la herramienta incide en ese borde, a veces salen pequeñas cortinas de ruido. El Spider 2 las gestiona un poco peor que el Spider 1. Por eso también en tema industria se usa más láser que luz estructurada. Pero en principio te diría que no. De hecho, una de las piezas, la más prismática que habéis visto, es totalmente espejada, ¿vale? O sea, tiene una zona interior que el acabado es liso, brillante, a más no poder, ¿vale? Es la carcasa interna de un equipo de medición de otra marca.
Eso está escaneado con Point y el resultado es que tengo algún puntito de ruido, obviamente, pero no es algo crítico, te diría. No hay tanto problema como hace unos años. Julio me pregunta si tuviera que hacer ingeniería inversa en un osciloscopio digital, botones, ranuras, etcétera, ¿qué equipo utilizarías y por qué? Posiblemente Spider 2, porque sería algo pequeño que podría escanear muy rápido y al ser pequeño no tengo necesidad de poner pegatinas en la pieza y puedo escanearlo con más resolución, ¿vale? Yo siempre lo pienso de esta manera. Cuando hago una ingeniería inversa tengo que tomar decisiones. La precisión es importante, pero las decisiones lo son más. Entonces prefiero ganar resolución y que me defina bien todo y rápido y fácil que tener un poco más de precisión. Ya tomaré yo las decisiones y le daré precisión. Vale. Belén me pregunta con talco o algo así. Sí, es una especie de talco, pero es un spray, ¿vale? Es un spray que lo aplica sobre la pieza y tiene se va evaporando ese líquido que ha impregnado la pieza y se queda el polvo de talco, ¿vale? Es un polvo de talco de micras que añades a la medición. Entonces es algo que no te va a afectar a priori con estos equipos de medición, con estos niveles de resolución, ¿vale? Ya te digo, si quieres te podemos mandar toda la info y te enseño en el correo un poco todas las configuraciones. Pregunta final para SolidWorks, procesador y tarjeta de vídeo. Depende un poco más de SolidWorks. También lo mismo. Yo te diría que unos 32 GB de RAM. La pregunta no es si SolidWorks lo va a interpretar, es si vas a tener las herramientas suficientes en SolidWorks para trabajar la malla. Y ahí te vuelvo la pregunta. Posiblemente necesites un plugin para SolidWorks que se llama Geomagick for SolidWorks, sobre el que te podemos asesorar. Pero ya te digo que seguramente si trabajas con Solid, en el ordenador en el que trabajas con Solid, que tendrá 16 GB de RAM y una tarjeta certificada, posiblemente una 2000 o algo por el estilo, te lo permitiría. Son reversibles. Algunos son permanentes desde el punto de vista de que tú tienes que pasar luego un trapo y se quita fácil. Pero a mayores hay algunos de ellos que son autoevaporantes. Con el tiempo ese spray desaparece en un 95%. O sea, algo tienes que limpiar, pero no es algo muy crítico, ¿vale? De nuevo, tenemos todo el portfolio de una marca concreta que se llama ESUB y te podemos asesorar ahí. Sobre piezas de brillo especular como con el Silex. Ahí te diría que todos los equipos van a tener problemas. Me pasa un poco con el Silex como con la fibra de carbón, tema industria. Son temas que no es, por así decirlo, no tenemos solo una superficie de reflectancia. Tenemos varias internas, entonces suelen generar un poquito de ruido. Suelen generar un poquito de ruido en general. Te diría que vas a tener problemas dependiendo del tipo de acabado del sílex. O sea, si está muy pulido, es como un espejo y vas a tener bastante nivel de ruido. Vas a tener que usar un matizante. Luis Moratinos nos pregunta, suponiendo que son piezas industriales, ¿cómo se puede hacer una base de datos de piezas y comparación entre ellas? ¿Se puede trabajar con estos equipos en exterior con luz solar? Sí, a esta segunda pregunta. ¿Cómo se puede hacer una base de datos de piezas y comparativas? Generalmente, los softwares de comparativa a nivel meteorológico tienen la capacidad de hacer programación. Entonces, si tú quieres hacer comparativas seriadas, por así decirlo, puedes hacerlo, puedes programarlo. La primera vez que haces la comparativa, generas un programa y ese programa te vale para las demás piezas. Tienes que sustituir la malla. Esto, según el software, varía, pero por ejemplo en Control X puedes elegir un programa, elegir 20 STLs y decir, calcula. Entonces, el programa te hace la comparativa para cada pieza y te emite el informe para cada pieza, ¿vale? Eso sería una manera así un poquito sencilla. David López, ¿cuál sería el procedimiento para transformar el escaneado en un modelo 3D editable? Por ejemplo, DesignX. Es una buena manera. Dependiendo del tipo de pieza, tendrías que adaptarlo. Si quieres algo muy paramétrico, tendrías que parametrizar cada parte de la pieza a través de bocetados, extrusiones, etcétera, etcétera, porque vas a controlar muy bien las medidas.
Si es algo más orgánico, puedes hacer una pieza CAD, por así decirlo, rápida, ¿vale? A través de NURBS, que son formas geométricas matemáticas, ¿vale? Pero que no te valen para el software editable. Yo te diría que DesignX es una muy buena opción. Incluso tienes la opción de mandar directamente a SolidWorks o este tipo de programas porque está más pensado para ello, ¿vale? Tú haces la pieza CAD y la mandas directamente a tu software y puedes trabajar sobre ella. Aquí te podemos mandar algún vídeo para que veas cómo trabaja, ¿vale? David, si quieres nos mandas un correo aparte y te contactamos para ello. ¿Puedes realizar mediciones con el Artec Point? Sí, en general con los dos equipos. Una vez ya que tienes el trabajo metido en el software, puedes medir sobre ambos, ¿vale? No se trata tanto del equipo, sino de lo que quieras sacar de esa malla o de esa nube de puntos. Al final puedes medir con ambos equipos, una vez que has hecho la medición. Lo que no puedes medir es en campo, por así decirlo. O sea, un poco más al estilo de una estación total o un laser track. ¿Podemos trabajar con tolerancias de décimas milímetros? Sí. ¿Cómo se calibran o validan los equipos? ¿Hay alguna validación ISO? Para el tema de Artec Point, sí, hay una validación ISO. Es la ISO 17025, que es la típica para estos equipos de mano, a través de la VDI VDA 2634. ¿Vale? Para el Artec Spider 2 no hay una ISO, ¿vale? Se puede calibrar en fábrica. Y a mayores o a menores, por así decirlo, hay una calibración en campo de ambas, ¿vale? Los equipos se pueden calibrar para verificar que están en especificaciones. En el caso del Point, cada X tiempo te pide la calibración, ¿vale? Es algo que tardas 30 segundos en hacer, así que tampoco es mucho misterio. Y eso te da la validación de que está trabajando en especificaciones, ¿vale? Entonces tenemos varias maneras de validar o de certificar o de calibrar los equipos. ¿Para piezas mecanizadas hay que usar talcos o spray? No, depende un poquito del nivel de acabado. Para las muy pulidas, con Point vas a tener un poco más de nivel de ruido que en una medición habitual, pero puedes pasar sin spray. Con Spider 2 tendría que verlo sobre la pieza, pero también puedes trabajar sin ningún tipo de spray, por así decirlo. Julio nos pregunta si tenemos servicio de alquiler de equipos. Sí, Global Geosystems alquila equipos de Artec. Lo más habitual suele ser EVA, Leo, Spider2 o Point. ¿Vale? Nos podéis contactar y os damos la tarifa de alquiler. Calibraciones, ¿en España o en el extranjero? A día de hoy, en el extranjero, ¿vale? Pero es algo que suele ser rápido. En menos de una semana puedes tener el equipo de ida y vuelta. De momento no podemos hacerlas nosotros en nuestras instalaciones. Tiene que ir a Luxemburgo, que es donde está la sede de Artec. David me pregunta, ¿llegaría a precisión de centésimas de milímetro? Sí, en entornos controlados puedes llegar a centésimas de milímetro, David. De hecho, en esa placa de Carter te diría que con el Point puedo llegar fácil a centésimas de milímetro. Vale, Francisco me dice, he entendido que se puede medir sobre el escaneado obtenido sin comparar con 3D. Sí, se puede. Es una medición que hay que controlar mucho porque no tenemos referencias, entonces yo te diría que o bien sobre secciones o bien extrayendo primitivas se puede hacer. Yo lo he hecho en ocasiones para clientes que no tienen modelo. Lleva un poquito más de tiempo, es un poquito más tedioso o menos fácil que con el CAD, porque con el CAD es todo muy directo, pero lo puedes hacer. Oh, última pregunta, Francisco, ha sido mi última víctima. Vale, pues creo que no hay muchas más preguntas. Me encanta que nos hagáis preguntas, o sea, si tenéis alguna más, disparar. Si ha quedado alguna en el tintero que no os ha respondido, mandarnos el correo. Vale. Sí, Ángel me dice, mira, me lo puntualiza. Artec Point está certificado según ISO 10368. Están trabajando en una certificación, ¿vale, Ángel? Ya te digo que la ISO más habitual para equipos de medición de estas características es la 17025 y la tienes con el Point. Yo sé que ellos están mirando algo, pero no sé si van a llegar a esa ISO o a qué van a llegar. ¿Vale? Ya te digo, en junio seguramente tendréis novedades. David me pregunta si os vamos a mandar la presentación.
Creo que vamos a colgar el vídeo al completo, pero si queréis más información de algo en concreto, mandarnos un correo y lo miramos, ¿vale? Vale. Laura me dice si la textura de los colores se pueden hacer los escaneos con carta de color. En principio, no en la máquina, no en el propio equipo, ¿vale? Si tú necesitas textura extra a mayores, puedes usar una cámara diferente, o sea, un sensor calibrado, metes las imágenes al software y puedes retexturizar tu malla para que te dé la precisión de un equipo de estas características y el color de tu máquina calibrada, por así decirlo, ¿vale? Vale, me recuerdan por aquí que os recuerde que os podéis registrar a nuestro evento, tenéis el QR aquí directamente. Os mandaremos de todos modos vídeo, información después de la presentación. Si, como David, necesitáis la presentación en sí, podemos mirarlo. Creo que os podemos mandar algo de info, pero la info sobre todo la tenéis en la propia web y en el vídeo vais a poder revisar un poquito todo, ¿vale? No sé si me he dejado alguna pregunta en el tintero, Emilio. Creo que Si no. no, vale, Creo que está todo contestado. Pero sí, vale. recalco lo de que se inscriban en el Sí, evento porque allí van a poder hacer todas las preguntas que quieran y más. Y vais además a vamos a poder tener todos tocar. los equipos. Eso es, vais a poder tocar los equipos, vamos a estar con vosotros, os podemos enseñar cosas concretas de software. De hecho, hay un par de presentaciones, me preguntabais antes, control de calidad y análisis con Artec. Usaremos software de control dimensional para hacer un pequeño ejemplo. De la realidad modelo 3D, que vamos a hacer pues, una pequeña ingeniería inversa, o más que la ingeniería al completo, veros o demostraros las posibilidades que tenemos con este tipo de softwares, ¿vale? Entonces, ahí lo vais a poder bien. Tendremos piezas demo, tendremos ejemplos, estaremos nosotros para que nos preguntéis, ¿vale? Así que apuntaros sin problema. Que es gratis. También. Vale, pues nada, solo me queda agradeceros a todos por estar aquí presentes, por las preguntas, que siempre son súper interesantes. Si tenéis cualquier otra cosa que os surja en las próximas horas, días, nos podéis escribir sin problemas, ¿vale? Os dejo por aquí mi correo, pero bueno, a través del correo con el que os ha llegado la inscripción al webinar sin problema o directamente en Topotienda o en nuestra web o a través de nuestras redes sociales nos podéis escribir, ¿vale? En LinkedIn o en lo que necesitéis. Nada más. Muchas gracias a todos y acabamos por hoy este webinar.